Unos pastores alemanes, perros de trabajo de élite, encontraron a un guardabosques encadenado a un árbol, y lo que sucedió a continuación te conmoverá. Un equipo altamente entrenado patrullaba las montañas nevadas de Brasil cuando ocurrió lo inimaginable. El adiestrador, distraído por un solo instante, perdió de vista a los perros. Guiados únicamente por el instinto y la lealtad, se adentraron en la espesura y, de repente, encontraron a un hombre apenas consciente. Estaba ensangrentado y herido, con cadenas aferradas a sus muñecas, colgando sin fuerzas de un árbol congelado. Era un guardabosques, abandonado a su suerte para morir, perdido en medio de la nada. En lugar de huir o ladrar sin rumbo, los perros actuaron de una manera que nadie podría haber previsto. Lo que siguió fue una serie de acciones precisas, conmovedoras e increíblemente humanas, capaces de emocionar incluso a los oficiales más curtidos. Esta no es solo una historia de supervivencia. Es una poderosa lección sobre la confianza, el valor y cómo, a veces, aquellos que creemos que necesitan ayuda terminan siendo nuestros salvadores. La nieve había estado cayendo durante horas, cubriendo los senderos del Parque Nacional de la Chapada dos Veadeiros con un manto blanco y resplandeciente. Pocos se atrevían a aventurarse en esta región, especialmente durante el riguroso invierno, a excepción de guardabosques como João Oliveira. A sus 42 años, João había dedicado 20 años de su vida a proteger la naturaleza. Pero aquel día, él no estaba de patrulla. En lugar de perseguir a cazadores furtivos o ayudar a turistas perdidos, João estaba encadenado a un árbol. Su respiración escapaba en cortas bocanadas heladas y la sangre manaba de un corte en su sien, deslizándose por su mejilla congelada. Pesadas cadenas lo fijaban contra un pino retorcido, como si fuera parte del propio árbol. Sus muñecas, atadas a la espalda, tenían la piel desgarrada por el esfuerzo de liberarse. Su uniforme estaba hecho jirones, empapado en una mezcla de sangre y nieve derretida. Hacía tiempo que no sentía los dedos y apenas lograba mantenerse consciente. Habían pasado 2 días desde que le tendieron la emboscada. Recordaba las voces airadas, amortiguadas por máscaras de esquí, exigiendo acceso al parque para sus operaciones ilegales. Cuando se negó a colaborar, decidieron convertirlo en un ejemplo, abandonándolo para que se congelara y desapareciera sin dejar rastro. Pero algo estaba a punto de cambiar. Al principio, fue solo un susurro en el viento. Luego, el sonido suave de pisadas en la nieve comenzó a distinguirse. Con los ojos hinchados por el frío, João se preguntó si era solo su imaginación. Entrecerró los párpados, intentando separar el sueño de la realidad. Fue entonces cuando las vio. 5 siluetas oscuras moviéndose con lentitud y determinación contra el fondo nevado. El pánico se apoderó de él. ¿Lobos? Pero su instinto de supervivencia le dijo que permaneciera inmóvil. A medida que las figuras se acercaban, se hizo evidente que no eran depredadores salvajes. Eran pastores alemanes, soberbiamente entrenados. Su pelaje grueso, salpicado de nieve, y sus ojos dorados, atentos y vivos, revelaban una misión. Uno de ellos, más grande que los demás, avanzó y olfateó el ar, fijando su mirada en João. Entonces, ocurrió algo sorprendente. El perro no ladró ni gruñó. Simplemente se sentó frente a él, con las orejas erguidas y el pecho altivo, como una imponente estatua. Otro se acercó a olfatear la base del árbol, mientras los demás formaban una configuración casi táctica. Estos perros no estaban perdidos. Estaban entrenados para actuar. En medio de la emoción y el frío cortante, João logró susurrar. «Buen chico». El perro líder, uno con una cicatriz sobre el ojo izquierdo, avanzó y olfateó la cadena. Con un ladrido corto que reverberó en el bosque, señaló que sabía qué hacer. Los perros se comunicaron su mensaje y comenzaron a actuar.
Uno empezó a cavar en la nieve alrededor de la cadena, desenterrando el candado, mientras otro saltaba y ladraba hacia el cielo, como si quisiera llamar la atención de alguien. Los minutos parecieron horas, mientras Juan oscilaba entre la consciencia y el desmayo. Pero cuando la oscuridad casi lo vencía de nuevo, oyó voces lejanas, pasos firmes en la nieve y un grito urgente. ¡Aquí! ¡Por aquí! Apenas capaz de levantar la cabeza, Juan divisó a un hombre uniformado emergiendo entre los árboles. Los perros habían cumplido su misión. Mientras su visión se desvanecía, pudo ver por última vez al perro líder, observándolo con una mirada que rebosaba comprensión. Y entonces, Joao perdió el conocimiento. Cuando despertó, lo recibió el agudo olor a antiséptico y el pitido constante de un monitor cardíaco. Le dolía cada centímetro del cuerpo. Parpadeando lentamente contra la agresiva luz fluorescente de la enfermería, sintió un calor intenso que contrastaba con los días pasados en el frío. Una enfermera se acercó y con voz suave le dijo: «Está a salvo. Lo encontraron justo a tiempo». Juan intentó hablar, pero su voz salió temblorosa. «Los perros. ¿Dónde están los perros?» Ella sonrió levemente. «Están fuera. La unidad canina que lo salvó. Lo están esperando, especialmente ese grandulón de la cicatriz». Joao dejó caer la cabeza en la almohada, comprendiendo que no había sido una pesadilla. Los perros eran reales. Más tarde, el delegado Roberto entró con una expresión que mezclaba alivio y una reprimenda contenida. «Oliveira, tienes una historia increíble que contar», dijo con voz ronca. Joao asintió lentamente. «¿Cómo me encontraron?» «Nuestra unidad canina estaba en un ejercicio de entrenamiento en el lado este del bosque», explicó el delegado. Se separaron de su adiestradora tras una súbita tormenta de nieve. Pensábamos que se habían perdido, hasta que regresaron solos, directos a la base, ladrando como locos. Una de las adiestradoras, Camila Souza, supo que algo no iba bien. Confiando en sus perros, tomó un vehículo y siguió su rastro. Joao cerró los ojos, con el corazón encogido. «Me salvaron», murmuró. «Pero aquí viene lo más extraño», continuó Roberto, sacando una carpeta. «Estabas encadenado en un área que no ha sido patrullada en más de 5 años. Sin senderos, sin campamentos, sin caminos. Quienquiera que te hiciera esto, sabía exactamente dónde abandonar a alguien para que nunca fuera encontrado». Juan apretó la mandíbula. «Querían silenciarme, y casi lo consiguen». «Los encontraremos», aseguró el delegado. «Pero hay más». Abrió la puerta del pasillo y un gran pastor alemán, de mirada intensa y marcada por una cicatriz, entró en silencio. Caminó directamente hacia la cama de Juan y apoyó la cabeza delicadamente sobre el colchón. «Te presento a Rex», dijo el delegado. «Es un veterano de 8 años, condecorado y retirado del servicio después de que su anterior adiestrador muriera en una misión. Desde entonces, ha tenido dificultades para adaptarse. No se vincula fácilmente con nadie, pero por alguna razón te ha elegido a ti». Con mano temblorosa, Joao acarició el grueso cuello del perro. Rex cerró los ojos, entregándose al contacto. Camila, la adiestradora, entró en ese momento. «Rex nunca se había comportado así», comentó, llena de admiración. «No desde que perdió a su compañero. Es como si algo hubiera cambiado en él cuando te encontró». Guau miró del perro a Camila, sintiendo un nudo en la garganta. «Para él no fui solo un rescate más. Él entendió exactamente cómo me sentía». «Se quedó a tu lado todo el tiempo», añadió Camila. «No se movió hasta que te liberamos». Joao miró a Rex y dijo en voz baja: «Tú me salvaste, tú me elegiste». Pero antes de que esa sensación de consuelo pudiera asentarse, la puerta se abrió de golpe.
Un agente, con el rostro pálido, anunció con voz temblorosa. Delegado, algo no está bien. Encontramos huellas de neumáticos y eslabones de cadena recién cortados en la zona 12. Alguien estuvo allí anoche. La expresión de Roberto se endureció. Han vuelto. Joao se incorporó, a pesar del dolor en las costillas. Creen que sigo allí, murmuró. Vinieron a terminar el trabajo. El silencio se apoderó de la habitación. Rex permanecía alerta, con las orejas erguidas y la cola rígida, una señal inequívoca de que algo estaba a punto de suceder. La estación forestal nunca había estado tan silenciosa. Afuera, la nieve caía suavemente, mientras que dentro, la tensión era palpable. Joao se sentó en un banco de madera, envuelto en una manta térmica. Sus manos seguían vendadas, pero su mente estaba más alerta que nunca. A sus pies, Rex descansaba como un guardián leal, siempre vigilante. Camila se acercó con una taza de café humeante. ¿Aún no te has tomado los analgésicos? Me nublan la mente, respondió Joao. Y ahora no puedo permitírmelo. Se sentó a su lado. Esto va más allá de la simple caza furtiva, susurró ella. Está demasiado organizado. Rex no debería haber estado allí, comentó Joao. Ninguno de ellos. No se perdieron. Fueron enviados. Camila lo miró, confundida. Nadie los envió. Entonces, algo más los guió, insistió él. Hubo un silencio de comprensión. Joao contempló a Rex. Él me recuerda al guardián que yo solía ser, leal, incansable. Camila preguntó suavemente. ¿Crees que podría trabajar contigo? Está retirado, respondió Joao. Dicen que ha sufrido demasiado trauma, pero nunca se ha conectado con nadie de esta manera. Creo que él ya ha tomado su decisión. Si él está dispuesto, yo no voy a abandonarlo. De repente, un ladrido corto y contenido de Rex rompió el silencio. Se puso en pie de un salto, con los músculos tensos y el hocico alzado. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Camila, incorporándose de inmediato. Otro ladrido, más fuerte y urgente, resonó, seguido por el leve sonido de metal contra metal, procedente de la parte trasera del edificio. Es la puerta del garaje, dijo Joao, ignorando el dolor punzante en sus piernas y cogiendo una radio cercana. Antes de que pudiera usarla, las luces parpadearon y se apagaron. Todo quedó a oscuras. Camila encendió su linterna. Quédate aquí, iré a comprobar. Pero Rex gruñó, un sonido grave y profundo, y se interpuso en la puerta, bloqueándole el paso. No quiere que vayas sola, dijo Joao con calma. Afuera, una sombra pasó por la ventana, demasiado rápida para identificarla. Luego, el estruendo de cristales rotos resonó en el fondo del edificio. Tenemos un intruso en la entrada sur, dijo Camila por la radio. Pero antes de que pudiera terminar, un estallido retumbó en el pasillo. Joao agarró un hacha antigua que colgaba de la pared. Tenemos que salir de aquí. Rex ya estaba en cabeza, guiándolos con su mirada penetrante y su postura baja. Avanzaron en silencio por un pasillo estrecho, pasando por los dormitorios y el comedor. Sin electricidad, cada paso se sentía como una cuenta atrás hacia lo desconocido. Fue entonces cuando oyeron una voz masculina, grave y decidida, que decía: «Ciérrenlas. Dije que él no moriría ahí fuera». La sangre de Juan se heló en las venas. Habían vuelto y, esta vez, no tenían intención de dejar testigos. Los pasos retumbaban lentamente en las paredes de hormigón frío, con una cadencia deliberada. Quienquiera que estuviese dentro de la estación no tenía ninguna prisa. Su confianza rezumaba arrogancia. La mano de Juan apretó el hacha. Aunque cada músculo de su cuerpo protestaba por el dolor, la adrenalina le hacía olvidar el sufrimiento. A su lado, Rex se movía en silencio, cada paso medido e intencional.
Camila venía detrás, con el haz de luz de su linterna cortando la oscuridad en ráfagas intermitentes y su arma en ristre. Primero, llegaron a un almacén vacío. Después, a un pasillo silencioso en la entrada sur. Hasta que, finalmente, oyeron una respiración inconfundible. No era la de ellos, sino la de alguien que provenía de detrás de la puerta que conducía a la sala del generador. Juan les hizo una seña para que guardaran silencio. Las orejas de Rex se movieron y su cuerpo se puso rígido, como si se hubiera congelado en el tiempo. Acercándose discretamente a Camila, Juan susurró: «Vamos a abrir esa puerta. No sabemos qué nos espera». Camila asintió, apretando el gatillo, y Juan respiró hondo antes de derribar la puerta de una patada, revelando una sala que, a primera vista, parecía vacía. Pero la luz de la linterna de Camila descubrió herramientas esparcidas, una silla rota y una lata de aceite volcada, hasta que un destello de acero captó su atención. «¡Detrás!», gritó Camila, mientras un hombre surgía de detrás del generador, blandiendo una barra de hierro. Juan agachó la cabeza justo a tiempo para evitar el golpe, y el metal cortó el aire donde habría estado su cabeza. Rex no esperó ni un segundo más. Se lanzó con una precisión impresionante, hincando los colmillos en el brazo del agresor, y haciendo que la barra cayera con un sonido sordo. El hombre gritó de rabia, llamando a Rex perro estúpido, pero el animal no lo soltó. Juan agarró el otro brazo del intruso y lo empujó contra la pared, inmovilizándolo. «Tenías que matarme y desaparecer, ¿verdad?», gruñó Juan. El hombre intentó liberarse, pero con el peso de Juan y la firme mordida de Rex, no tuvo ninguna oportunidad. Camila lo esposó rápidamente, leyéndole sus derechos con voz firme. Pero mientras él escupía sangre en el suelo, sonrió con malicia. «¿Crees que soy el único?». Juan se quedó helado. «Revisa el perímetro», ordenó Camila. Dejaron al hombre reducido y corrieron de vuelta al pasillo. Afuera, las luces de unos faros parpadeaban entre las sombras, seguidas de movimientos furtivos y, de repente, disparos rápidos. ¡Pum, pum, pum! La voz de un agente sonó por la radio, anunciando que estaban asaltando el garaje de vehículos. Juan se volvió hacia Camila y dijo: «No vinieron a por mí, vinieron a borrarlo todo». Rex ladró con fuerza y salió disparado hacia la entrada principal. Juan lo siguió sin dudar. Por la ventana lateral, vio a dos figuras enmascaradas irrumpiendo en el garaje con las armas en alto. Una de las motos de nieve ya estaba encendida y rugiendo. «Planean escapar por el norte», explicó Camila. «Si llegan al bosque, no los atraparemos nunca». Juan miró a Rex y le preguntó: «¿Puedes detenerlos?». Como si respondiera, Rex salió disparado por la salida de emergencia, con las patas apenas tocando el suelo, desapareciendo en la oscuridad nevada. Juan y Camila corrieron tras él, pisando con fuerza la nieve mientras el viento aullaba entre los árboles. En un claro cercano al garaje, los faros brillaban intensamente. Uno de los intrusos se había subido a una moto de nieve y acelerado, pero cuando intentó huir, Rex se estrelló contra su pecho con la fuerza de un proyectil. El hombre gritó al salir despedido, cayendo en un montón de nieve. El segundo intruso levantó un arma, pero Juan fue más rápido. Lanzó el hacha, acertando al agresor y haciendo volar su arma. Camila entonces lo derribó. La pelea terminó tan rápido como había comenzado. En pocos segundos, los agentes llegaron, esposando a los intrusos restantes y asegurando la zona. Juan se quedó quieto en la nieve, con el pecho agitado, la ropa empapada y el cuerpo temblando cuando vio a Rex cojeando en su dirección. Una bala le había rozado la pata, pero aún así se erguía con orgullo. Juan se arrodilló y abrió los brazos. Rex se acercó y apoyó la cabeza en su pecho. «Nos has vuelto a salvar», susurró Juan, abrazando al perro con fuerza. «Has salvado a todos». En ese instante, Juan sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no se trataba solo de un rescate,
Se trataba de tener un propósito. Aunque la estación volvía a estar segura, el ambiente interno había cambiado. Los agentes hablaban en voz baja y los detenidos fueron trasladados, mientras Rex era atendido por un corte limpio que, si bien no había alcanzado ningún órgano vital, requería cirugía y un periodo de reposo. Juan se sentó junto a Rex, en el frío suelo de la enfermería, con la mano apoyada suavemente sobre el pecho del perro, cuyo ritmo de respiración se mantenía tranquilo y constante. Sus ojos estaban fijos en la puerta, esperando más peligro. No se sentía a salvo, todavía no. Camila regresó en silencio, sosteniendo una gruesa carpeta repleta de informes del incidente. «Se niegan a hablar», dijo en voz baja. «Los tres, sin nombres, sin huellas dactilares, sin identificación». Juan frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Conocían la zona, los horarios de las patrullas, incluso dónde estaba el generador». Camila vaciló, y luego le entregó una carpeta más pequeña. «Saqué esto de los registros. Mira la fecha». Juan abrió la carpeta, entrecerrando los ojos. 4 semanas atrás, un contratista civil había recibido acceso temporal al lado norte del parque. Nombre: Marcos Almeida. Propósito: mantenimiento de las cámaras de vida silvestre. El problema era que Juan nunca lo había autorizado, y la firma en el documento no era la suya. Miró a Camila y afirmó: «Alguien falsificó esto». Camila asintió. No fue cualquiera. Alguien con acceso desde dentro. La mandíbula de Juan se tensó. ¿Estás diciendo que esto vino de dentro? Camila guardó silencio, sin necesidad de más explicaciones. Esa noche, después de que la estación se calmara, Juan salió a tomar un poco de aire. La nieve seguía cayendo con suavidad, cubriendo el mundo con una calma engañosa. Rex caminaba a su lado, cojeando, con la cola moviéndose lentamente y la nariz olfateando el horizonte. Fue entonces cuando lo vieron. El delegado Luis estaba de pie junto al perímetro norte, solo, mirando hacia el bosque. Juan se detuvo. «Qué extraño». Luis se giró al oír los pasos y forzó una sonrisa. «Yo tampoco podía dormir. Algo...». «Así es», respondió Juan con los ojos entrecerrados. Luis hizo un gesto hacia los árboles. «Curioso, ¿verdad? Después de tantos años en este trabajo, la mayor amenaza nunca fue la naturaleza salvaje». Juan permaneció en silencio mientras Luis suspiraba y se acercaba. «Ellos solo querían cerrar un trato. Nunca imaginé que llegarían tan lejos como para encadenarte. Eso nunca estuvo en el plan». Juan se quedó paralizado, sintiendo cómo las palabras penetraban como veneno. «Fuiste tú», susurró. El rostro de Luis se contrajo, no de remordimiento, sino de cansancio. «Siempre te interponías con los permisos, desenterrando informes que debían permanecer ocultos. Me ofrecieron dinero para que ignorara el problema. Era todo lo que se esperaba de mí». Juan apretó los puños. «Me dejaste morir». Luis asintió con frialdad. «No esperaba que sobrevivieras. Nadie lo habría hecho en medio de esa tormenta». Luego miró a Rex. Pero no contaba con él. Rex emitió un gruñido bajo, con el cuerpo tenso, y Luis retrocedió lentamente. «Mira, si lo dejas pasar, puedo garantizarte que no habrá más problemas. Ni para ti ni para ese perro. Incluso podrían daros una medalla, una jubilación anticipada, y nadie sabrá nada». Pero Juan negó con la cabeza. «¿De verdad crees que me voy a quedar callado después de todo esto?» Luis llevó la mano lentamente a su cintura, pero ya era demasiado tarde. Rex se abalanzó antes de que Luis pudiera desenfundar su arma. El delegado cayó al suelo con un gemido, aplastado por el peso de un perro entrenado. Esta vez, Juan no detuvo a Rex. Dio un paso adelante, miró a Luis y dijo: «Rompiste tu juramento. Me traicionaste».
Cuando Camila y los agentes llegaron, la verdad ya se estaba desmoronando. Juan entregó los documentos falsificados. Camila revisó los registros, y Rex permaneció a su lado, observando atentamente. El hombre que había liderado al equipo durante más de una década fue arrestado en silencio. Sin embargo, incluso cuando las puertas se cerraron tras Luis, Juan supo que el daño era más profundo que la traición. Se volvió hacia Camila y sentenció: todo lo que tocó está contaminado. Cada permiso, cada informe. Tenemos que empezar de cero. Camila asintió. Entonces lo haremos juntos. Juan miró a Rex. Y no sin él. Pero esa noche, algo cambió dentro de Rex. Recorrió los pasillos de la estación inquieto, con los instintos agudizados y las orejas siempre alerta. Juan se sentó a su lado, mientras el fuego crepitaba de fondo, y dijo: tú lo sentiste antes que nadie, ¿verdad? Rex no respondió, pero sus ojos no se apartaron de las sombras de fuera. Juan sabía que aquel capítulo aún no había terminado. En los días que siguieron, la estación forestal se sumió en el silencio mientras la nieve caía sin cesar. Investigadores de la capital recorrieron cada rincón de la base, revisando permisos, registros antiguos y desenterrando las mentiras que el delegado Luis había ocultado durante años. La verdad fue emergiendo en fragmentos: una red de venta ilegal de tierras, accesos falsificados para grupos criminales, y guardas que habían sido discretamente apartados o silenciados. Juan prestó declaración una y otra vez con voz firme, aunque sus ojos delataban el cansancio. La traición palpitaba como una vieja herida. Había confiado en Luis durante años. Habían trabajado juntos, construido cabañas, combatido incendios. Pero el hombre que un día le entregó su insignia lo había abandonado para que muriera encadenado como un animal. Sin embargo, Rex nunca lo dejó, ni una sola vez. Lo acompañó en cada entrevista, cada reunión y en cada silencio durante las largas caminatas nocturnas por la nieve. Los agentes empezaron a verlo no solo como un perro, sino como un soldado, un hermano, casi una leyenda. La tercera noche tras el arresto de Luis, Juan estaba de pie junto a la valla de la estación. El cielo, finalmente despejado, mostraba estrellas que brillaban con frialdad sobre las copas de los árboles, y su aliento se formaba en lentas nubes de vaho. Camila se acercó en silencio. Te ofrecen un traslado de vuelta a la ciudad, un trabajo de oficina con todos los beneficios y apoyo psicológico, dijo. Juan dudó antes de mirar a Rex, que descansaba a sus pies, moviendo ligeramente la cola al cruzar la mirada. ¿Acaso parezco alguien de oficina?, preguntó con un atisbo de humor. Camila sonrió con cansancio. No me lo imaginaba, respondió. Luego, su sonrisa se desvaneció. Pero no van a parar, ¿verdad? No. Hay mucho dinero escondido en estos terrenos, muchos nombres que aún no hemos descubierto y otros que siguen huidos. Juan asintió lentamente. Entonces me quedo. Camila le entregó un sobre. Imaginé que dirías eso. Es tu traslado oficial a la división canina, si lo quieres. Rex ya ha sido autorizado a volver al servicio activo bajo tu mando. Juan abrió el sobre con manos tranquilas y encontró dentro un expediente perfectamente organizado con su nombre, el de Rex y la designación del equipo. Equipo táctico canino de la Reserva Ecológica. ¿De verdad crees que estoy cualificado?, preguntó él. Camila miró alternativamente a Juan y a Rex. Creo que ya lo eres. Juan se arrodilló junto a Rex, pasando la mano por el grueso pelaje del perro, y preguntó: ¿Y bien, socio? Rex ladró suavemente, un sonido de confianza que significaba sí. Aún así, a medida que pasaban los días, la sensación de paz se volvía cada vez más tenue. La sensación de estar siendo observado regresó. Los agentes informaron de extrañas perturbaciones. Huellas en la nieve que no correspondían a animales salvajes, equipos movidos de su sitio,
y breves interferencias en la radio durante la noche. Nada era concluyente, pero bastaba para inquietar hasta a los guardas más experimentados. Una noche, mientras Juan revisaba informes solo en la cabina de comunicaciones, el monitor de seguridad parpadeó y se llenó de estática antes de apagarse por completo. Intentó restablecer la señal, pero algo bloqueaba la conexión. Fue entonces cuando Rex levantó las orejas, con los músculos tensos. Unos instantes después, las luces de emergencia del exterior comenzaron a parpadear. Juan salió al frío cortante, con una linterna en una mano y su arma de servicio en la cintura. Rex se adelantó, con la cola baja y la nariz olfateando el viento. Llegaron a la valla de la estación, donde solo había nieve, árboles y silencio, hasta que un suave sonido de cadenas, el mismo ruido metálico que atormentaba los sueños de Juan, sonó cerca. Al volver la mirada hacia la derecha, vio una figura moviéndose rápidamente detrás de un árbol. ¡Eh! Gritó Juan. ¡Muéstrese! No hubo respuesta, solo el susurro del viento y la nieve al caer. Rex gruñó de forma protectora, y justo antes de que la figura desapareciera por completo en la oscuridad, un destello metálico reflejó la luz de la luna. Una insignia. La sangre de Juan se heló. Esto no había terminado. Alguien de dentro, otra persona con acceso, seguía ahí, observando. Esa noche, Juan apenas pudo dormir. La imagen de la insignia centelleando bajo la luna lo perseguía, y lo comprendió de inmediato. Luis no estaba solo. Había alguien más de uniforme, un infiltrado que todavía operaba desde dentro. Al amanecer, la nieve cesó, dejando el bosque extrañamente silencioso bajo un pálido cielo invernal. Camila reunió un pequeño equipo de respuesta, pero las huellas del intruso habían sido borradas con esmero. Quienquiera que se hubiera acercado a la estación, lo había hecho con precisión militar. Aún así, Joao no podía aliviar la pesada sensación en su pecho. Miró a Rex, que no apartaba la vista de la línea de árboles desde la noche anterior. El vínculo entre ellos había trascendido el instinto. Era una confianza forjada en la supervivencia. Joao no necesitó decir nada para saber lo que Rex sentía. Sabía que algo estaba por venir. Esa misma tarde, Joao y Camila partieron hacia una de las antiguas cabañas de la patrulla, situada en el borde del sector 9, un lugar al que pocos se aventuraban en invierno. Luis había considerado la cabaña insegura para la temporada de frío, pero algo le decía a Joao que ese era el punto de partida. En cuanto llegaron, Rex saltó del vehículo antes de que se detuviera por completo. Olfateó el aire, con el pelaje erizado. Dentro de la cabaña, aunque la estufa de leña estaba fría, había huellas recientes en la nieve exterior, y la cerradura había sido forzada y luego reparada apresuradamente. Camila sacó su arma. No estamos solos, dijo. Joao avanzó con cautela, con Rex siguiendo de cerca cada uno de sus medidos pasos. Al llegar a la parte trasera, ocurrió lo inesperado. Un disparo rompió el silencio, haciendo temblar las vigas de madera del lugar. Camila se agachó tras una puerta mientras Joao se lanzaba a un lado. Sin embargo, la bala no iba dirigida a ellos. Alcanzó a Rex. Un ladrido agudo resonó mientras el perro caía, con una pata sangrando profusamente. Juan corrió a su lado, con el corazón desbocado. «Quédate conmigo, amigo. Quédate conmigo», suplicó, presionando sus manos sobre la herida. Entonces, apareció el tirador, sin máscara, revelándose como un joven auxiliar de seguridad llamado Marcelo, uno de los hombres de confianza de Luis. «Deberías haberte quedado muerto, guardia», escupió Marcelo. «¿De verdad creíste que arrestar a Luis resolvería algo? Él era solo la fachada. Fui yo quien construyó todo esto». Joao se levantó lentamente, con la sangre goteando de sus manos. «Le disparaste. Le disparaste a mi perro».
Marcelo no mostró sorpresa. Ese perro nos costó todo. Camuflada, Camila se movía por los pasillos sin ser vista mientras Juan continuaba presionando al hombre. ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué traicionar a tu propia gente? Él respondió con una media sonrisa. ¿Crees que esta tierra significa algo para ustedes? Para el gobierno, es solo una propiedad. Yo la hice rentable. ¿Pero a qué costo? Insistió Juan. Vidas, honor, tu insignia. No finjas que no harías lo mismo, gruñó Marcelo. En ese instante, Camila actuó. 2 pasos rápidos, seguidos de un golpe certero en la rodilla de Marcelo, que lo derribó al suelo. Lo esposó antes de que pudiera siquiera alcanzar su arma. Juan volvió junto a Rex con el corazón lleno de pánico. El perro apenas podía respirar. Tenemos que salir. Ahora, ordenó Camila. Llamaré al equipo de evacuación. Con cuidado, Joao envolvió a Rex en su propio abrigo y lo levantó en brazos. No te rindas, susurró. Horas más tarde, el equipo veterinario del Centro Canino Estatal confirmó que la bala había pasado a centímetros de los órganos vitales de Rex. Necesitaría cirugía, pero sobreviviría. Joao permaneció al lado del perro todo el tiempo. La historia del guardia y el perro leal que lo salvó se extendió rápidamente. Llegaron equipos de noticias, las cámaras registraban cada momento y Joao concedió entrevistas, no como una víctima, sino como la voz de aquellos que protegen y se sacrifican sin esperar reconocimiento. Cuando, tras la cirugía, Rex volvió a abrir los ojos y miró fijamente a Joao, moviendo la cola lentamente a pesar del cansancio, Joao sonrió entre lágrimas y dijo: «Vuelves a casa, compañero». Pasaron las semanas y el bosque derritió la nieve del invierno, dando paso a la primavera. Se formó un nuevo equipo de patrulla, cuidadosamente seleccionado y erigido de las cenizas de la traición. Joao fue nombrado líder del equipo táctico canino Eco. Camila se convirtió en jefa de operaciones de la base y Rex volvió al servicio. Más viejo, un poco más lento, pero más fuerte que nunca. En cada patrulla, con cada persona protegida, todos sabían que si el peligro regresaba, la lealtad estaría allí, con ojos atentos y un corazón que nunca se rinde. Si esta historia te ha inspirado, recuerda. El verdadero coraje no lleva capa. Camina en 4 patas y nunca te abandona.